Capítulo 22. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Llegó el día del viaje a Londres y Chloe se despertó demasiado temprano, esperando con mal humor a la salida del hotel a que Sabrina y su padre la recogieran. Aquello formaba parte de la ayuda de su padre. Había organizado que la llevaran a la estación en coche con ellos en lugar de que ella fuera en su propia limusina. Para colmo, Chloe no había podido hablar con Marinette en los últimos días. Se preguntó brevemente si sería una venganza por haberla evitado las últimas semanas, pero finalmente descartó la idea. Marinette no era vengativa. Probablemente solo estaba ocupada con alguno de sus muchos compromisos. Chloe pensaba que Marinette asumía demasiadas responsabilidades y que necesitaba aprender a decir que no de vez en cuando. Sea cual fuese el motivo, Chloe habría agradecido el apoyo moral para afrontar lo que se avecinaba. Suspirando profundamente, Chloe siguió esperando a que su antiguo amigo la recogiera. No era propio del oficial Rain Comprix llegar tarde, y Chloe se aferraba a la vana esperanza de que algo hubiera ocurrido que le impidiera llegar a tiempo y que así pudiera justificar el hecho de tomar cartas en el asunto. Justo cuando estaba a punto de llamar a su chofer, el coche patrulla del agente Rain Comprix se detuvo frente al hotel. Al bajarse, Chloe vio a una Sabrina muy disgustada sentada en el asiento del copiloto, mirándola con furia. Señorita Bourgeois, la saludó cortésmente el padre de Sabrina, y si Chloe no hubiera tenido la práctica con Marinette, probablemente habría pensado que era sincero. Sin embargo, con sus habilidades sociales mejoradas, notó cierta irritación en la voz del hombre, que Chloe presentía que probablemente iba dirigida a ella. Imaginó que el ocupado policía no estaba muy contento de tener que llevarla a la comisaría, por no mencionar que Sabrina seguramente le había contado todo tipo de historias sobre lo horrible que era. Chloe suspiró levemente y siguió al padre de Sabrina hasta el maletero del coche con su maleta, que él la ayudó a cargar. Quizás solo fuera una excursión de un día y la maleta probablemente no fuera necesaria, pero a Chloe le gustaba estar preparada. Con sus cosas cargadas, Chloe subió a la parte trasera del coche y se alegró enormemente de que Sabrina estuviera sentada delante en lugar de atrás con ella. La pelirroja ni siquiera se molestaba en disimular su animosidad hacia Chloe, y el ambiente en el coche era tan tenso que Chloe estaba segura de que incluso su yo del pasado, tan indiferente, lo habría notado. «Hola, Sabrina», dijo con cierta timidez. Si iba a tener que aguantar a Sabrina todo el día, al menos podía intentar ser amable, aunque Chloe aún no la hubiera perdonado. Sabrina emitió un leve gruñido de desdén en respuesta, manteniendo la mirada fija al frente mientras su padre volvía a entrar y se alejaba del hotel. Viajaron en silencio entre el tráfico matutino. Chloe lo odiaba, pero no lo suficiente como para intentar entablar conversación. En cambio, sacó su teléfono, con la esperanza de que Marinette hubiera respondido a sus mensajes de la noche anterior. Lamentablemente, no había ningún mensaje, y guardó el teléfono decepcionada. Empezaba a pensar que el estrés de estar todo el día con Marinette sería preferible a esto. Chloe se preguntaba cómo se las arreglaría Marinette sin ella. Con Sabrina obligada a formar pareja con ella, Marinette casi con toda seguridad tendría que formar pareja con quien quiera que fuera la pareja de Sabrina, y no hacía falta ser un genio para adivinar quién sería. Pensándolo bien, Chloe no estaba segura de cuál de las dos estaba peor. Claro que sería muy incómodo pasar el día con su ex mejor amiga, pero tener que lidiar con Lila era algo que Chloe no le desearía ni a su peor enemigo. Aunque, dado que su peor enemigo actual era Lila, la cuestión era un tanto irrelevante. Por suerte, llegaron a la Gare du Nord en pocos minutos, y Chloe no perdió el tiempo en salir del coche y descargar su maleta. Sabrina tardó muchísimo en salir y sacar su bolso del maletero, evitando deliberadamente mirar a Chloe. «Pásalo bien, Brina», dijo el oficial Rain Comprix, abrazando a su hija antes de subirse al coche y marcharse, dejando a las dos niñas solas para que encontraran su clase. Aunque fue breve, fue más de lo que Chloe había recibido de su padre. Ni siquiera lo había visto desde que le contó los preparativos del viaje. Chloe estaba tan absorta en su momento de envidia que no se había dado cuenta de que Sabrina ya había entrado en la estación, lo que obligó a Chloe a correr para alcanzarla con su maleta a cuestas. «Sabrina, ¿puedes bajar la velocidad?», le gritó a su ex amiga, pero Sabrina no disminuyó la velocidad. Al contrario, aceleró. Por suerte, su andén no estaba muy lejos de la estación, y Chloe vio a la señora Bustier esperando junto a una de las entradas del Stadtrain. «Aquí están. Llegan tarde, suban a bordo», ordenó la profesora, haciéndose a un lado. Sabrina negó con la cabeza y siguió adelante. «¿A dónde van?». «No se preocupe, señora.
El padre de Sloe, el alcalde, hizo los arreglos para que estuviéramos en primera clase. Sloe notó claramente el desdén en la voz de Sabrina cuando le informó a la maestra que el alcalde Bourgeois estaba abusando de su poder una vez más. Sloe le dirigió a la maestra una mirada que esperaba que pareciera de disculpa antes de apresurarse a seguir a Sabrina. Sloe lamentaba ahora un poco haber llevado una maleta, ya que tuvo que subirla al tren al llegar a primera clase y forcejear durante unos minutos para colocarla en el portaequipajes superior. Mientras tanto, Sabrina observaba impasible, sin burlarse de Sloe ni de sus dificultades, pero tampoco ofreciéndole ayuda. Una vez que guardó su maleta, Sloe se dejó caer en su asiento con un suspiro de alivio. El tren partiría pronto y todo volvería a la normalidad. Jamás lo admitiría en voz alta, pero a Sloe le gustaban mucho los trenes, sobre todo los rápidos y puntuales. Había considerado un par de veces viajar en tren por Europa cuando tuviera la edad suficiente, pero la idea de que algo saliera mal y quedarse varada en algún país desconocido le resultaba demasiado inquietante. Incluso esta excursión de un día le ponía los nervios de punta, y solo después de repasar el itinerario varias veces se sintió tranquila. Con una ligera sacudida, el tren arrancó de la estación y Sloe intentó relajarse en su asiento. Esto resultó más difícil de lo que parecía, con Sabrina sentada a su lado, mirando apáticamente por la ventana y resoplando de vez en cuando. Tras unos 10 minutos, Sloe se hartó y se levantó bruscamente, sorprendiendo a Sabrina. «Voy a ver a Adrien», le dijo, y sin esperar respuesta ni confirmación, se dirigió hacia la parte trasera del tren. No estaba del todo segura de si había reglas sobre tener que permanecer sentada, pero a Sloe no le importaba en ese momento. Tampoco le molestaba haberle mentido a medias a Sabrina sobre ir a ver a Adrien. Ver a su mejor amigo sería bueno, si estuviera dispuesto a hablar con ella por una vez, pero era con Marinette con quien más quería hablar. Al diablo con los sentimientos, Sloe no estaba segura de poder pasar todo el día con Sabrina sin pasar al menos un rato con Marinette. No le costó encontrar al resto de su clase y a la señora Bustier. Estaban todos juntos en el mismo vagón, junto con la señorita Mendeleev y su clase. Las dos profesoras miraron a Sloe con extrañeza al entrar. Ignorándolas deliberadamente, Sloe siguió recorriendo el vagón buscando a Marinette y Adrien. No se sorprendió al ver que Adrien estaba sentado con Kagami. Él contemplaba el paisaje que pasaba por la ventana, mientras que ella parecía estar protegiéndolo. Cuando Sloe se acercó, Kagami la miró con los ojos entrecerrados y una leve mueca de disgusto asomó en las comisuras de sus labios. Decidiendo que no valía la pena lidiar con la extrañamente protectora chica, Sloe pasó de largo sin decir nada, sin dejar de buscar a Marinette. Esperaba que su enamoramiento no estuviera con Lila. Conociendo a la morena, probablemente haría todo lo posible para hacerlas infelices a ambas y mantenerlas separadas. Con suerte, si fuera necesario, Sloe podría sobornar a Lila ofreciéndole un asiento en primera clase, aunque se sentía incómoda al exponer aún más a Sabrina a Lila. Sloe dio gracias a la buena suerte cuando vio a Marinette sentada junto a Alix. Alix la dejaría sentarse con gusto con Marinette, aunque, conociendo a la patinadora, probablemente acabaría burlándose de ella durante horas por su enamoramiento. «Oye, Sloe, me preguntaba dónde estabas», preguntó Alix al verla a su lado. Al percatarse de la presencia de Sloe, Marinette levantó la vista y le sonrió cálidamente, lo que conmovió a Sloe. «Mi padre consiguió que Sabrina y yo viajáramos en primera clase», explicó para Alix. «Me preguntaba si te importaría cambiar de asiento, aunque solo sea por un ratito». Sabrina no está muy contenta con el arreglo. Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Alix mientras se levantaba y se escabullía para que Sloe se sentara junto a Marinette. «Sí, no hay problema. No voy a rechazar que me traten con elegancia, y a Sabrina le parece bien. Que se diviertan». El comentario final de Alix estuvo acompañado de un guiño pícaro y un movimiento de cejas que hizo que Sloe se sonrojara levemente. Una vez que Alix se fue y se dirigió rápidamente a primera clase, Sloe se deslizó en su asiento vacío y miró a una adorable Marinette con el rostro inusualmente sonrojado. «Hola, Mari. ¿Disfrutando del viaje?», preguntó, resistiendo la tentación de ponerle una mano encima a Marinette. «Solo llevamos 20 minutos viajando, Sloe», dijo Marinette riendo, y Sloe sintió que sus mejillas se sonrojaban aún más. Oh sí, Sloe desvió la mirada, rezando para que nadie la viera haciendo el ridículo en público. Hablar con Marinette se estaba volviendo casi imposible. Esto había sido una mala idea. Debería ir a hablar con Alix y pedirle que la dejara cambiar de asiento. «¿Estás bien, Sloe? Te veo un poco rara». Sloe dio un respingo sorprendida y miró a Marinette, que la observaba con preocupación.
Estoy bien, solo un poco nerviosa. No me siento del todo cómoda con la idea de dejar la ciudad, dijo Chloe a medias, esperando que Marinette no indagara más. Para su sorpresa, Marinette asintió con comprensión y empatía. Es comprensible. París te resulta familiar y los cambios pueden dar bastante miedo. Chloe parpadeó mirando a Marinette con perplejidad. ¿De dónde salió eso? Preguntó, su curiosidad superando la ansiedad que sentía al estar cerca de Marinette. Bueno, te gusta el orden y odiabas que te obligaran a adaptarte a situaciones nuevas. Y luego estaba todo el asunto de que cambiaran de sitio las taquillas. Marinette se encogió de hombros, visiblemente avergonzada. Te prometo que no te enfadarás. Eso hizo sonar todas las alarmas en la cabeza de Chloe, quien entrecerró los ojos con recelo al mirar a Marinette. No hasta que digas lo que estás a punto de decir. Bueno, puede que haya buscado algunas cosas en internet relacionadas con tus peculiaridades, y creo que he encontrado algunas. Marinette le sonrió tímidamente a Chloe, quien frunció un poco el ceño. ¿Y? Bueno, encontré una lista de cosas que sonaban parecidas a algunas de las que mencionaste, y sugería que si coincidías con muchos de los elementos de la lista, podrías considerar consultar a un médico para que te hiciera una evaluación para... No, en absoluto, interrumpió Chloe con firmeza. Nada de médicos. ¿Sabes lo que podría pasar con la carrera de papá? Pero realmente podría ayudarte. No, Maddie. Marinette se desanimó un poco bajo la mirada penetrante de Chloe, que inmediatamente la hizo sentir fatal. Lo siento, te tomaste la molestia de buscar información para ayudarme y estoy siendo desagradecida. Chloe empezó a jugar nerviosamente con sus dedos, entrelazándolos. Es que no puedo permitir que la reputación de papá se vea perjudicada de ninguna manera. Suena raro decir esto, teniendo en cuenta cómo eras antes, pero hay cosas que tienes que hacer por ti misma y no por los demás. Chloe alzó la vista hacia los brillantes ojos azules de Marinette, que le suplicaban en silencio que la escuchara, pero no pudo. Ya he hecho eso suficientes veces. Debería pensar en los demás por una vez. Chloe desvió la mirada y oyó a Marinette suspirar con silenciosa decepción. Bueno, es tu decisión, murmuró, y Chloe la oyó moverse inquieta en su asiento antes de volver a hablar. Entonces, ¿tienes ganas de visitar el Big Ben? No creo que vayamos a ver el Big Ben, respondió Chloe, agradecida de que Marinette estuviera dispuesta a dejar el tema. ¿Qué? Pero si lo somos, incluso pusieron una foto en la presentación que nos mostraron al explicarnos el viaje. Marinette ladeó la cabeza con confusión. ¿Te refieres a la Torre Elizabeth? El Big Ben es la campana que está en la torre. Es un error común, le informó Chloe a Marinette, sintiéndose un poco engreída por haber investigado bastante sobre Londres por si acaso algo salía mal y se quedaba varada allí. Oh, eso es bastante interesante. Marinette parecía genuinamente interesada, a diferencia de otras personas cuando Chloe intentaba compartir algo que había descubierto. ¿Qué más averiguaste sobre a dónde vamos? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Chloe y comenzó a explicar detalladamente la Torre Elizabeth y las obras de restauración que se estaban llevando a cabo. Chloe perdió la noción del tiempo mientras hablaba, pero pasó mucho tiempo y solo se percató de ello cuando Marinette bostezó de repente. No, no pares, lo siento. No estoy aburrida, te lo prometo. Marinette se agitó con entusiasmo para tranquilizar a Chloe. Me quedé despierta hasta muy tarde anoche, y como tuvimos que levantarnos temprano esta mañana, Chloe tuvo que reprimir el pequeño cosquilleo en el pecho al ver lo adorable que era Marinette. Si necesitas dormir, Maddie, deberías descansar. Yo también estoy bastante cansada. Chloe reprimió un bostezo, pues Marinette la había provocado y le había recordado que se había despertado mucho antes de lo que le gustaría. Si no le importa. Por supuesto que no, dijo Marinette con una sonrisa agradecida antes de acomodarse en su asiento. Chloe dudó un instante si dormir al lado de Marinette era buena idea, pero decidió que no pasaría nada. ¿Qué era lo peor que podía ocurrir? Oye, Chloe, despierta. Chloe se despertó sobresaltada por un fuerte sacudón. Parpadeando, abrió los ojos y miró a su alrededor con irritación, buscando a quien se hubiera atrevido a despertarla. Algo que se movió a su lado y un peso cálido sobre su hombro la distrajeron de su búsqueda. Le tomó un par de segundos darse cuenta de lo que era exactamente ese peso, y lentamente giró la cabeza para ver el rostro de Marinette peligrosamente cerca de su cuello. Demasiado cerca, de hecho, muchísimo más cerca. Chloe sintió que su corazón se aceleraba 10 veces al percatarse también de que Marinette la sujetaba del brazo como si fuera un osito de peluche. ¿Te lo estás pasando bien? Chloe giró la cabeza bruscamente para mirar a Alix, de quien se dio cuenta que debía de ser quien la había despertado.
¿Qué haces aquí? Le siseó Chloe al patinador que sonreía con picardía. ¿Y por qué no me ayudas? Te estoy ayudando, dijo Alix con una sonrisa burlona, mostrándole a Chloe su teléfono y la foto que les había tomado a Chloe y Marinette acurrucadas mientras dormían. Imaginé que querrías conservar ese recuerdo para la posteridad. Eso no ayuda, Chloe intentó zafarse del agarre sorprendentemente fuerte de Marinette. Y no has dicho por qué has vuelto. Me cansé un poco de escuchar a Sabrina hablar maravillas de Lila. Intenté decirle lo terrible que es y que solo la están utilizando, pero no me hizo caso. Te juro que Sabrina está enamorada de ella o algo así, gruñó Alix, extendiendo la mano para separar con cuidado a Chloe de Marinette. Quizás le gustan las chicas malas o algo así, porque estoy casi segura de que también estaba enamorada de ti. Eso es ridículo, resopló Chloe, levantándose del asiento y dejando que Alix ocupara su lugar, conteniendo una pequeña punzada de celos mientras la dormida Marinette adoptaba a Alix como su almohada sustituta. Claro, ¿por qué las chicas odiosas son las que se quedan con todas las chicas? Murmuró Alix para sí misma mientras Chloe ponía los ojos en blanco y volvía a la parte delantera del tren, a primera clase. Probablemente fue una suerte que Alix hubiera llegado cuando lo hizo, no fuera a ser que hubiera ocurrido algo mucho más vergonzoso que acurrucarse con Marinette. No tardó en volver a su asiento. Sabrina seguía allí, como era de esperar, y su expresión cambió al ver acercarse a Chloe. Con un gesto de disgusto, Sabrina apartó la mirada deliberadamente hacia la ventana mientras Chloe se sentaba. Esto se estaba volviendo ridículo. Si iban a verse obligadas a pasar el día juntas, al menos deberían hablarse. Suspirando con resignación, Chloe se volvió hacia Sabrina. Sabrina, ¿me hablas, por favor? No tengo nada que decirte, dijo Sabrina secamente, sin dejar de mirar fijamente por la ventana. Por favor, Sabrina, ¿éramos mejores amigas? Intentó decir Chloe, pero Sabrina la interrumpió y finalmente se giró para mirarla con furia. No éramos mejores amigos. Ni siquiera éramos amigos. Yo era tu esclavo con aires de grandeza. Sé que no te traté bien en aquel entonces, pero quiero compensarlo. Siento mucho haberte tratado tan mal, se disculpó Chloe, tragándose su orgullo. Sin importar lo que Sabrina le hubiera hecho últimamente ahora que seguía a Lila, tenía razón. Chloe había sido horrible con Sabrina durante años. ¿Crees que una simple disculpa compensará todo lo que hiciste? Se burló Sabrina, sacando su bolso de debajo del asiento. No, pero, comenzó Chloe, pero la interrumpieron de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fue Sabrina. Cuando la pelirroja abrió su bolso, una Akuma salió volando y Sabrina gritó de miedo. Pensando con rapidez, Chloe se levantó de un salto de su asiento y arrastró a Sabrina consigo. Luchando contra la ansiedad de hablar delante de un grupo de desconocidos, Chloe se irguió y gritó. Todos, hay una Akuma en el tren, debamos evacuar el vagón. Se produjo un alboroto repentino entre los demás pasajeros. Algunos estaban aterrorizados, otros enfadados. ¿Por qué deberíamos hacerles caso? Gritó una voz por encima del tumulto. Porque soy la reina abeja y sé de lo que hablo. Además, ¿de verdad quieres arriesgarte a no escucharme? No miente, de verdad hay una Akuma. Chloe se sorprendió de que Sabrina la apoyara, pero supuso que había cosas más importantes que una disputa. Síganme todos y, hagan lo que hagan, intenten mantener la calma, ordenó Chloe, y comenzó a guiar a los pasajeros por el tren, esperando junto a la puerta de primera clase. Mientras los ocupantes pasaban junto a ella, Chloe los revisaba uno por uno para asegurarse de que el Akuma no se hubiera subido a ninguno. Una vez que el último pasajero abandonó el vagón, lo cerró, con la esperanza de atrapar al Akuma allí. Con el Akuma atrapado, Chloe suspiró aliviada. El problema estaba controlado por ahora. Claro que aún quedaba el problema de purificar al Akuma. Ladybug nunca aparecía a menos que alguien estuviera realmente akumatizado, e incluso si alguien lo estuviera, ya no estaría en París. Al mirar por la ventana, Chloe se sorprendió al descubrir que ya estaban en el túnel del canal. Debió de haberse quedado dormida y no escuchó el anuncio. Todo el revuelo causado por la evacuación del vagón de primera clase había logrado atraer la atención del resto del tren, y la señora Bustier se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente. Chloe, ¿qué pasó? ¿Algo relacionado con una Akuma? Una Akuma logró subir al tren. Todavía no ha infectado a nadie y lo atrapé en el vagón de primera clase, anunció Chloe con orgullo mientras la señora Bustier observaba a través de la puerta de cristal que la separaba del vagón. No veo nada, dijo, retrocediendo y mirando a Chloe con el ceño fruncido y decepcionada.
Sin duda había una Akuma, insistió Chloe con vehemencia, mientras otro pasajero intervenía. Ninguno de nosotros vio a este Akuma, apuesto a que la chica solo busca llamar la atención. Vete a la mierda. Replicó Chloe furiosa antes de respirar hondo. Enfadarse no ayudaría en nada y podría atraer a la Akuma. Sé lo que vi. Era una Akuma. Se libró de tener que defenderse más cuando una voz resonó por el intercomunicador. Señoras y señores, les habla su conductor, Star Train. Me temo que hemos cambiado de ruta. Este tren ya no se dirige a Londres. En cambio, nos vamos de aventura al espacio. Abróchense los cinturones. Con una sacudida repentina, el tren se elevó bruscamente mientras una oleada de energía lo recorría, tiñéndolo de un púrpura oscuro al ser potenciado por el Akuma. Con un fuerte estruendo, el tren atravesó el techo del túnel y salió del mar, continuando su ascenso cada vez más alto. Te dije que había un Akuma. Chloe no pudo evitar lanzar un rápido puñetazo antes de perder el equilibrio y flotar en el aire mientras abandonaban la atmósfera y continuaban adentrándose en el espacio. A medida que se alejaban de la Tierra, Chloe pensó que la Dilbug y Chad Noir tal vez ya no podrían alcanzarlos. Era un pensamiento sombrío. Estar atrapada en el espacio, a merced de un Akuma y confinada con las mismas 200 personas por el resto de su vida. Aún así, al menos una de esas personas era Marinette. A Chloe se le encogió el corazón, a pesar de la falta de gravedad. Marinette también estaba en el tren, ¿y si le pasaba algo? Presa del pánico, Chloe hizo todo lo posible por nadar en el aire y llegar al vagón donde estaban sus compañeros. «Maddie. Maddie», gritó al entrar en el coche, sin importarle si alguien más la oía llamar a Marinette con tanto cariño, pero no hubo respuesta. El resto de sus compañeros también estaban flotando. Iván parecía especialmente mareado al pasar flotando junto a Chloe. Ella siguió buscando a Marinette. «Alex. ¿Dónde está Maddie?», preguntó, buscando a la patinadora cerca de sus asientos y los de Marinette, pero no había rastro de Marinette. «No lo sé». Estaba distraída con la sensación de ingravidez, y cuando volví a mirar, ya no estaba. El miedo se apoderó de Chloe. Marinette había desaparecido en medio de un ataque de Akuma. ¿Quién sabía qué le había pasado? Chloe, dando comienzo a la búsqueda, se dirigió hacia la parte trasera del tren para continuar su labor, pero se sorprendió al ver entrar en el vagón a la Dilbug y, de entre todas las personas, a Chad Noir. «Mariquita. ¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó sorprendida, deteniéndose en el aire para mirar a los héroes. «¿Ya estabas en el tren?». «No, solo usamos un Miraculous para llegar hasta aquí», respondió la Dilbug mientras Chad Noir llamaba la atención del resto de los pasajeros. «Nosotros nos encargamos. Por favor, diríjanse a la parte trasera del tren». Los demás pasajeros obedecieron. Chloe, sin embargo, permaneció inmóvil. «Espero que te hayas acordado de mi Miraculous para que pueda ayudarte esta vez». La Dilbug parecía increíblemente incómoda y balbuceó algo sobre no haberlo traído. «No sabíamos que estarías aquí», dijo Chad Noir, entablando conversación con naturalidad una vez que había terminado con los pasajeros. «¿Y qué hay del Miraculous que solías conseguir aquí? Podría usarlo. Solo quiero ayudar». La Dilbug parecía indecisa, y su expresión le resultaba bastante familiar a Chloe, aunque no lograba recordar de dónde. «Lo siento, Chloe. Tenemos que tenerlo de reserva, por si acaso las cosas salen mal», dijo finalmente, y Chloe frunció el ceño. «De acuerdo, entonces, deshazte del valioso recurso de una portadora experimentada de Miraculous. De todos modos, tengo otras cosas que hacer. Necesito asegurarme de que mi mejor amiga esté a salvo». Sin esperar respuesta, Chloe echó a andar a toda prisa por el tren para reanudar la búsqueda de Marinette. «Maddie. Maddie». Siguió llamando, pasando de largo junto a los demás pasajeros apiñados en el último vagón del tren. Seguía sin obtener respuesta, y Chloe empezaba a entrar en pánico. ¿Dónde estaría Marinette? ¿Le habría pasado algo malo? Una larga lista de escenarios horribles se reproducían en la mente de Chloe mientras buscaba frenéticamente. Uno de ellos, aún más inquietante, terminaba con Marinette siendo expulsada del tren y muriendo congelada en las frías profundidades del espacio. En realidad, nadie sabía si el amuleto de la suerte devolvía la vida a las personas. Los Akumas solían capturarlas en lugar de matarlas. ¿Y si le hubiera ocurrido lo peor a Marinette y, al usar el amuleto de la suerte, no la hubieran revivido? ¿Y si estuviera en peligro ahora mismo y cada segundo que los dos héroes perdieran por no haberla dejado ayudarla a acercar a un segundo más a la muerte? No, simplemente estaba siendo irracional, Marinette probablemente estaba bien.
Pero si ese era el caso, ¿dónde estaba? Pasaron varios minutos y Chloe seguía sin encontrar rastro de Marinette. Tampoco parecía haber ningún avance en su regreso a la Tierra. ¿Y si este era realmente el final? Atrapadas en el espacio, Marinette desaparecida o muerta. Y Chloe ni siquiera había tenido la oportunidad de decirle a Marinette lo que sentía por ella. Es cierto que había estado decidida a mantenerlo en secreto por el bien de su padre, pero si este era realmente el final, Chloe quería que Marinette lo supiera. Chloe hizo una pausa en su búsqueda al pensar en eso. ¿De verdad quería hacer eso? ¿Decirle a Marinette que le gustaba, tal vez incluso que la amaba? Sí, sí lo hizo. Aunque Marinette la rechazara, como debía, porque Chloe no era lo suficientemente buena para ella, no quería que ninguna de las dos muriera sin saberlo. Así se había sentido Akiko justo antes de confesarle su amor a Mariko. Una al borde de la muerte y la otra tan reacia a perderlas. En realidad, ahora no importaba. Lo que sí importaba era que Chloe ya no podía guardar este secreto. Justo cuando estaba a punto de reanudar la búsqueda de Marinette, el tren se sacudió bruscamente, el tono púrpura desapareció de repente y a Chloe se le destaparon los oídos. La Dilbug y Chad Noir habían derrotado a la Kuma. Pero al hacerlo, eliminaron lo único que los mantenía con vida en el vacío del espacio. Este era realmente el final. Chloe cerró los ojos al oír cómo el tren se descomprimiera rápidamente con un aullido. Luego cayó al suelo con un golpe seco y doloroso antes de deslizarse por una pendiente pronunciada y chocar contra Kim. La gravedad había regresado, lo que solo podía significar una cosa. Abriéndose paso entre la multitud, Chloe miró por la ventana. Estaban de vuelta en la Tierra, y no en cualquier lugar. El tren se había estrellado contra la Torre Elizabeth. Chloe tuvo que reprimir una risa. Quizás sí iban a ver el Big Ben después de todo. Si el tren no lo hubiera destruido por completo, claro. Tan repentinamente como el regreso a la Tierra, un enjambre de mariquitas invadió el tren y Chloe sintió que se tambaleaba de nuevo cuando el tren volvió a su posición normal. Al disiparse el enjambre, Chloe miró por la ventana y se decepcionó al ver que no estaban en Londres, sino de vuelta en la Gare du Nord. Bien, todos fuera. Exclamó la señora Bustier, poniéndose de pie entre la multitud. A regañadientes, Chloe obedeció y siguió a los demás estudiantes al bajar del tren. Sin embargo, seguía preocupada por Marinette. Aún no había logrado encontrarla. Lo siento, alumnos, pero hoy no podremos ir a Londres. Como es lógico, nos pondremos en contacto con la compañía de trenes y esperamos poder reprogramar el viaje para otro día. Les pido que llamen a sus padres para que vengan a recogerlos, ya que hoy no habrá clases, anunció la señora Bustier a los alumnos reunidos. Todos gimieron decepcionados, pero hicieron lo que se les dijo, excepto Chloe, que seguía ocupada buscando a Marinette. Le sorprendió mucho que la señora Bustier no hubiera pasado lista para asegurarse de que todos estuvieran presentes. Justo cuando Chloe se dio cuenta de que, ahora que estaban de vuelta en la Tierra, podía llamar a Marinette, la vio apartada cerca de unas escaleras. A Chloe no le importó quien la viera mientras corría hacia Marinette, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Mari. ¿Estás bien?», exclamó, abrazando a su mejor amiga con todas sus fuerzas. Estaba tan preocupada, no te encontraba por ningún lado en el tren, pensé que te había pasado algo terrible. No, estaba en el baño, esto de la ingravidez me revolvió el estómago, le dijo Marinette a Chloe, sonrojándose un poco mientras la soltaba y la miraba. Sin decir nada más, Chloe la arrastró rápidamente bajo las escaleras, donde estaba segura de que estarían a salvo de miradas indiscretas. Armándose de valor, Chloe respiró hondo. Alix tenía razón, y Marinette también. Era hora de ser egoísta. Mari, tengo algo que contarte. ¿Qué? Marinette la miró con curiosidad y Chloe intentó hablar, pero no le salían las palabras. «Chloe, ¿estás bien?». Después de un par de intentos más, Chloe se dio por vencida. «Al diablo con todo», exclamó, y se inclinó para besar a Marinette con firmeza. Fue su primer beso de verdad, y posiblemente lo mejor que Chloe había sentido jamás. La suavidad de los labios de Marinette contra los suyos y el ligero sabor a cerezas. La chica de cabello oscuro soltó un pequeño grito de sorpresa antes de fundirse en el abrazo de Chloe. Era todo lo que Chloe había deseado y más.